Ya, profe. Lo primero que le quiero preguntar es Ajá. cómo definiría usted el arte en tres palabras. Sé que es un poco difícil, pero me gustaría preguntarte eso. Creatividad, originalidad y revolución. It's rustling all the white cloud. There's much of us on display. They're in the room till I knock out, and we're all stuck either way. Might be done, but we're not blind. Half of us see, at least half of the line. Save all. Come here, please. You call that directing? That is what I've been calling it for 32 years. Why, there are values and dimensions in that scene you haven't begun to hit. Perhaps they're not the values and dimensions I wish to hit. I could make this scene a climax. I could make every scene in this picture a climax. If I did, I would be a bad director. And I like to think of myself as one of the best. A picture, all climaxes, is like a necklace without a string. It falls apart. Look, when I want to lecture on the aesthetics of motion pictures, I'll ask for it. And it won't be on my time, and it won't be a cover-up for a shallow and inept interpretation of a great scene. To be a director, you must have imagination. Whose imagination, Mr. Shields? Yours or mine? You know what you must do, Mr. Shields, so that you will have it exactly as you want it? You must direct this picture yourself. To direct a picture, a man needs humility. Do you have humility, Mr. Shields? Film is a disease, Frank Capra said. When it infects your bloodstream, it takes over as the #1 hormone. It plays Iago to your psyche. And as with heroin, the antidote to film is more film. ¿Cuál fue la última pieza de arte que has visto? Bueno, ahora debido a la pandemia, pues es bastante complicado esto, ¿no? Si entiendes pieza de arte, o si entiendes por pieza de arte, pues un cuadro, etcétera, te diría más bien que lo último que he visto, si amplías el espectro, ¿no? Y ya incluyes lo fílmico, es esta película polaca, Papusa, que es hermosa, es un poema visual, es en blanco y negro, 200 minutos dura, es hermosísimo, ¿no? Sobre esta poeta polaca, gitana. Diría que esa es la última obra de arte que he visto hace una semana, me parece. Recupera, pues, todos esos elementos, pues, poéticos, ¿no? Que a veces se cree que hay un divorcio entre el cine y la escritura, ¿no? Y la poesía más, que está más lejos, en blanco y negro, digamos. Hay una paciencia, hay un pace en la película que te permite pensar, hay encuadres fijos, largos, es muy, muy reflexiva. Naturalmente, pues en una sala comercial esto no va a tener mucha acogida, ¿no? Joanna Kos Kraus y Christoph Kraus. Bueno, obviamente familiares, ¿no? Sí, del 2013, polaca. Profe, continuando con el tema de lo contemporáneo, ¿qué concepto tienes del arte contemporáneo? La tendencia tiene que ser definitivamente a cruzar las fronteras. O sea, para mí el arte contemporáneo no puede ser, como antaño, crear diferencias, sino más bien cruzar fronteras. A propósito de mi respuesta anterior, pues recuperemos lo fílmico, ¿no? Una película una película representa pinturas en movimiento. Una película son fotografías. Pero mientras veía, pues justamente pensaba en eso, ¿no? El cine tiene que darte algo más. Entonces un concepto de arte contemporáneo tiene necesariamente que abrir el espectro. No puedes seguir creyendo que solamente una pintura o una escultura es arte, ¿no? Ahora me dirás tú seguramente, pero al abrir el espectro, pues obviamente también vas a incluir, pues, pseudo artistas, pseudo tendencias. Bueno, se corre el riesgo, ¿no? Se corre el riesgo, ¿no? Pero creo que es un error que en una escuela de arte no se valore, por ejemplo, el cine. Y cuando digo el cine, naturalmente me estoy refiriendo a los monstruos del cine, pues, ¿no? A la gente de peso, ¿no?
a Coppola, Scorsese, Wong Kar-wai, Tarantino, etcétera. Creo que el error que puede cometer una escuela de arte contemporáneo sería pues solamente concentrarse pues en los clásicos, Da Vinci, Rembrandt, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, entonces dirías que esta peli ha sido, digamos, la última de arte contemporáneo que te marcó de alguna forma o que te genera un buen recuerdo. Sí, 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 sí. Es más, bueno, los que me siguen en Instagram saben que hago en vivos, ¿sí? De vez en cuando, y me han pedido que haga un en vivo. Y normalmente es por recomendación. Un alumno me recomendó la película, me encantó, la vi en 2 días, pero sí me encantó, realmente me quedé pues arrobado, extasiado. Dije, ¿qué está pasando? Tenía que parar la película, iba a la cocina, comía algo y luego volvía, escribía y seguía viendo, y realmente es impresionante. Además que lo personalicé porque esta mujer eh, es una poeta en silencio, ¿no? Silenciosa, una gitana, y entonces tiene que ver mucho, a propósito de la paciencia, como te decía, ahí está Benjamin, ¿no? Cómo acercarte hacia una obra de arte, tienes que esperar. Entonces el poeta espera. Entonces no es tanto publicar. Entonces el verdadero artista no sería aquel que más obras produce, sino más bien aquel que ha trabajado más en sus obras. Esa es la lección de Papus. Había una vez. Perfecto. Entonces, debo suponer que tú no consideras al arte contemporáneo un arte inferior. No, 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 de plano es una mirada frívola y distante. Eso ocurre pues en facultades de arte conocidas, ¿no? Muy academista, quizá. Sí, yo diría más bien academizoide ya, ¿no? Mm, Academizoide. Entonces, hay un tufo ahí dictatorial, ¿no? Eso es arte, esto no. Por mi propia formación, estudié comunicaciones en la Universidad de Lima y luego en San Marcos Filosofía y luego el doctorado en Filosofía, ya pues la Universidad de Lima me marcó en ese sentido. Entonces mi entrada es múltiple, pues, ¿no? Esto, el cine es sin duda, pues, si quieres, por decirlo de un modo, ¿no? Arte en movimiento, ¿no? Kubrick fue un gran admirador de pinturas. Wenders también, el alemán. Entonces, él tiene una película sobre Hopper, Edward Hopper. Entonces, él mismo empezó pintando, luego empezó a tomar fotos y luego termina haciendo películas. Entonces, ese te está diciendo clarísimo cuál es el detalle. Pues, entonces, Scorsese es ahora de los Rolling Stones. Entonces, tú no puedes separar estas llamadas artes, porque todo está unido, todo está imbricado, ¿no? En el mundo todo está conectado y el artista debe tener la suficiente sensibilidad para hacer notar esto, ¿no? Y es más, el secreto del verdadero artista es mostrar todo esto y sin embargo ocultarlo de un modo también. De tal manera que cuando vamos a una galería de arte o vemos una película en una sala, siempre va a haber algo, ¿no? Siempre el artista, el verdadero artista tiene que dejar algo por descubrir. Si bien se descubre, el artista se muestra, se desnuda frente al espectador, porque mostrar algo es dejarse ver también, al mismo tiempo también oculta, ¿no? Y claro, obviamente el espectador, el fan, si quieres, va a interpretar de múltiples maneras eso, ¿no? Entonces ahí está la verdadera riqueza del arte, si quieres. Es pues una caja de Pandora, si quieres, ¿no? Sí. ¿Has escuchado el término amparte? Sí, sí lo he escuchado. Debo decir que no lo he escuchado en textos académicos, sino lo he escuchado a través de un crítico, o si quieres un criticón español, porque pues curiosamente, ¿no? Él viene de una escuela clásica, ha estudiado arte. Entonces, para él, pues, obviamente él te da su punto de vista y, claro, sí, con elementos de juicio sustentados, sin duda, pero está ahí su opinión también presente. Entonces, decir que Van Gogh, por ejemplo, no fue expresionista, ¿no? Pues realmente es bastante discutible, ¿no? Bastante discutible, pues, ¿no? Esto, o post-impresionista en todo caso, ¿no? Post-impresionista, ok. Es bastante discutible eso. Bueno, me interesa, sí, me parece creativo definitivamente jugar con la idea del Lampa y el arte.
es algo que es creativo, la creatividad está ahí, presente, ¿no? Yo diría que Lamparte sí es aquello que efectivamente tiene como meta exclusivamente un uso totalmente doméstico del arte. Mejor dicho, de un objeto, claro, de algo que es pseudoarte, ¿no? Entonces, algo que no tiene ningún valor, como una olla o una cajetilla de cigarros, la vendes o es vendido, pues, a 20 millones de euros. Si quieres. Esto no tiene nada que ver con Duchamp y tampoco con Warhol. Ese es un error, pues, ¿no? Entonces, acá lo que está claro es que se crea una pequeña burbuja donde están, pues, estos pseudo artistas, como Damien Hirst, por ejemplo, o el señor Kunz. Hay un negocio, obviamente hay una patrocinación, es patrocinado por una galería conocida y por los marchantes de arte también. Entonces se crea un mundillo, una pequeña burbuja y crea pues algo ficticio, pues, ¿no? Entonces, esta gente es inversionista, no saben qué hacer con su dinero. Claro, pues si una señora no tiene mucho dinero, va y compra una banana, pues. Y lo que está comprando es el certificado, ¿no? Entonces, hay que distinguir en ese sentido, ¿no? Entonces, si quieres algo más concreto, definitivamente diría que Lamparte es efectivamente, desde mi punto de vista, es la banalización de objetos que ya son banales. O sea, digamos, los vuelves mucho más triviales, ¿no? Una olla no es solamente una olla, sino que das el siguiente salto, ¿no? Y lo puedes colocar en la pared, lo pongo con una cinta adhesiva y digo pues que es arte, ¿no? Yo le he creado, Christopher Rojas, la sartén quemada le llamo eso. Entonces, lo que era una sartén, la trivializas, porque incluso como sartén tiene una función, cocinar, pues, ¿no? O darle con la sartén en la cabeza a tu expareja, pues, ¿no? Pero al volverlo en parte, trivializas más eso. Déjalo como sartén, no toquen eso ya, déjalo ahí. En parte busca eso, hacer pasar por arte naturalmente opciones que tienen un uso doméstico simplemente. Y obviamente burlarse de la gente. La función de la parte es, de alguna manera, burlarse de la gente y por supuesto, hay que decirlo, pues, confirma la falta de creatividad, la falta de imaginación y la falta de carácter revolucionario que mencionaba al principio, a propósito del arte, en estos inversionistas, porque son inversionistas, no son artistas, son inversionistas los que hacen ese tipo de Y lo único mamarrachos. que me interesa es hacerme rico.